Vamos a ver cómo realizar histogramas en Paz. Si contamos con variables cuantitativas, una opción muy buena para la visualización y para el análisis descriptivo, en principio visual, de esta variable es a través de los histogramas. En Paz podemos realizar histogramas a más de una variable, pero en principio comencemos con una. En plot, está la función histograma, automáticamente Past selecciona el número de- de intervalos y realiza el histograma. Podemos chequear, voy a agrandar un poquito, podemos chequear el número de intervalos y cuántos individuos ingresaron en cada uno de estos intervalos en numbers, acá los vemos, donde empieza, termina cada intervalo, acá está donde empieza, donde termina cada intervalo, el número de individuos que ingresan en cada intervalo y intervalos de confianza que estima para esos intervalos. Eso es muy útil porque podemos saber cómo están distribuidos los casos. Si queremos cambiar la visualización, podemos ir a bins y modificar el número de intervalos. A medida que modifiquemos e implementemos o agrandemos el número de intervalos, lo que vamos a tener obviamente es menos caso en algunos intervalos van a pasar a tener valores nulos, quiere decir que no van a tener casos dentro. Otras opciones son cambiar el inicio y el final del gráfico, si es que lo consideramos necesario. En general, la forma en que se presenta es suficiente para el análisis e interpretación de los datos. Podemos ajustar una curva normal teórica para observar de una manera más aproximada, más o menos aproximada, el comportamiento de nuestros datos en relación a este modelo. También podemos ajustar una curva de densidad de kernel, que va a ser más, obviamente, más ajustada a los valores reales de nuestros datos. Podemos dar vuelta el histograma, que es una forma no tan usual de presentarlo. Y como otras opciones, como les mencionaba, podríamos representar más de una variable a la vez, lo que nos presenta un problema en Paz, que vamos a ver cuál es. Que en principio en esta versión, que es la 4.10 que estamos viendo ahora, no especifica qué variable es la que se corresponde con cada uno de los histogramas. Entonces tendríamos que descubrirlo mirando los valores de la distribución o el recorrido de cada una de las variables. En este caso, el largo es la variable que tiene un mayor recorrido, entonces sabemos que es la verde, que le asignó el color verde, y mientras que el ancho es la celeste. La utilidad de esto obviamente es poder comparar la distribución de más de una variable a la vez. Lo que en realidad no es tan útil en términos de que cada variable, al tener su propia escala, su propio recorrido, a veces la visualización no me aporta tanta información. Más útil sería si fuera la misma variable medida de distinta manera en dos oportunidades diferentes o de distintas muestras, pero que básicamente se trate de la misma escala. Otra cosa que yo puedo sí hacer es, como vamos a arrastrar esto para que pueda ser visto más claramente, es utilizar otra variable, en este caso categórica, como el estado. Estos son medidas de artefactos, entonces este sería el ancho, el largo, el espesor de artefactos, el peso, el negativo del ascado para un conjunto de bifaces. Seguimos, por ejemplo, por el largo, y yo podría marcar estado, fragmentado o entero, acá que está como E o F. Yo podría marcar el estado como un grupo o una variable de agrupamiento. Ahí está. Aquí las dejo marcadas y volver a hacer un histograma con esta variable de agrupamiento. ¿Qué es lo que pretendo en este caso? Al realizar el histograma, automáticamente me hace dos histogramas, porque reconoce que hay dos categorías, entero y fragmentado, y divide la muestra largo en esas dos categorías. Entonces aquí puedo ver
los histogramas para la variable entero y para la variable fragmentado, o mejor dicho, para los niveles de la variable categórica estado, entero y fragmentado. Lamentablemente, de nuevo, tenemos que ver en los datos, chequear para controlar cuál es cada uno de los histogramas con los que estamos trabajando. Otras opciones son invertir, darle a cada uno de los histogramas un eje diferente, para que unos se presenten sobre el eje de los valores positivos y otro invertido hacia abajo, y así poder compararlos sin que se superpongan entre sí. Por último, lo que podemos hacer claramente es editar este histograma. Obviamente acá utilizamos grupos y también nos identifica los intervalos para cada uno de los grupos y la cantidad de individuos que entran en cada uno de los grupos, o mejor dicho, en cada uno de los intervalos. Podemos ir a Graph Settings y ahí nos va a permitir realizar alguna edición del histograma, por ejemplo, ensanchar las líneas, cambiar el color, ¿no? Lo podemos cambiar a colores primarios y editar, si acaso lo queremos hacer ya para tener una forma final del gráfico, editar el eje de las X y el eje de las Y, ambos ejes, con palabras, ¿no? Por ejemplo, acá podría poner yo, este era el largo, y acá es una frecuencia. Entonces automáticamente voy a ver que me aparecen el nombre y la frecuencia. Lo voy a cerrar. Ahí está. Aparecen ya editados el nombre de ambos ejes.